Bueno, para este tercer laboratorio, que es el sistema de lubricación, usamos en la excavadora 336DL y lo que vamos a hacer ahorita es una gráfica con el IP y el SM del motor para medir lo que son la presión de aceite del motor y la temperatura del refrigerante, ¿no? Con esto vamos a observar las curvas y vamos a realizar las medidas en el momento que estamos calentando el motor para ver cómo cambia y nos tiene que aparecer una imagen de una cruz. Bueno, en esta gráfica se puede observar lo que vendría a ser la presión de aceite del motor versus la temperatura refrigerante del motor. La presión del aceite del motor en kilopascales vendría a ser la línea de color rojo y la temperatura refrigerante del motor en grados centígrados vendría a ser en la línea de color azul. Bueno, este data lawyer se grabó a la máquina excavadora 336D que cuenta con un motor C9. Bueno, estos dos parámetros que se midió o se grabó son inversamente proporcionales, debido a que la presión del aceite del motor a medida que pasa el tiempo disminuye y por otro lado la temperatura refrigerante del motor a medida que pasa el tiempo aumenta. ¿A qué se debe esto? Bueno, la presión del aceite del motor al inicio nos da que es 554.5 kilopascales y al final nos da que es de 382 kilopascales. Como se puede observar, esto disminuye. Esto se debe a que al nosotros calentar el motor, estamos calentando lo que es el aceite del motor. Al calentar el aceite, la viscosidad que tiene este va disminuyendo. ¿Qué se puede concluir? Que a mayor viscosidad que tenga nuestro aceite del motor, mayor será la presión que tengamos. Bueno, ahora en cuanto a la temperatura refrigerante del motor, iniciamos con una temperatura de 34 grados centígrados, debido a que el motor recién estaba calentando y aproximadamente vendría a ser la temperatura del ambiente. Y terminamos con una temperatura de 78 grados centígrados. Bueno, esto debido a que el motor se encuentra calentándose, ¿no? Y por ende esta línea será creciente de manera positiva y aumentará su temperatura. Bueno, ahora veremos lo que es la guía del manual del fabricante. Nos dice que registra el valor de la presión y el aceite del motor cuando el motor está en una temperatura de funcionamiento de 100 grados aproximadamente. La presión mínima del aceite del motor a 1800 RPM debe de ser de aproximadamente de 275 a 414 kilopascales. Bueno, como se puede observar, la presión del aceite del motor es de 382 kilopascales y por ende se encuentra dentro del rango del manual del fabricante. Bueno, continuando con el laboratorio número 3, ahora realizaremos la curva, las RPM versus la presión del aceite. Bueno, primeramente, con la ayuda del programa EasyCam, nosotros vamos a grabar lo que es 1 minuto en ralentí, otro minuto en alta en vacío y otro minuto en calado. Aquí vamos a hacer durante 6 minutos. Por eso programamos durante 7 minutos al EasyCam para nosotros poder registrar los datos en tiempo real de la máquina 336DL. Bueno, en esta gráfica se puede observar lo que es la presión del aceite del motor versus la velocidad del motor en RPM. Bueno, la presión del aceite del motor vendría a ser la línea de color rojo y la velocidad del motor vendría a ser la línea de color azul. Se puede observar que estos dos parámetros son directamente proporcionales, debido a que al aumentar la velocidad del motor también aumenta la presión del aceite del motor, y al disminuir la velocidad del motor también disminuye lo que es la presión del aceite del motor. Bueno,
este data logger se grabó en lo que es en relenti, velocidad alta en vacío, y también se grabó lo que es en el calado. Bueno, en relenti tenemos que la presión del aceite del motor es de 226 kilopascales y la velocidad del motor es de 802 RPM. Eso vendría a ser en relenti. Bueno, ahora pasaremos a lo que es velocidad de alta en vacío. La velocidad del motor sería de 1703 RPM y la presión del aceite del motor vendría a ser de 384 kilopascales. Esto vendría a ser en velocidad de alta en vacío. Ahora pasaremos a lo que es el calado. En el calado tenemos la velocidad del motor es de 1857.5 RPM y tenemos que nuestra presión de aceite de motor es de 352.5 kilopascales. Bueno, eso vendría a ser en cuanto a la velocidad del motor y a la temperatura del motor. Bueno, esto lo hicimos en 3 periodos, como se puede observar. Lo mismo hicimos en esta gráfica de acá, en esta parte de la gráfica, y también lo mismo en esta parte de la gráfica. Lo mismo. Esto vendría a ser relenti, velocidad alta en vacío, calado, relenti, velocidad alta en vacío y también calado. Vamos a hacer la prueba del Blue Eye. En primer lugar tenemos las herramientas, tenemos el multitool, aquí tenemos el sensor de presión y le vamos a hacer la conexión al desfogue del motor. Por aquí tenemos el desfogue del motor, la cual va a ser conectado al sensor de presión. El sensor de presión vamos a tomar las medidas que es al multitool. Velocidad relenti. ¿Pero qué es? Relenti. Alta en vacío. Alto en vacío, bebé. Calado. ¿Qué tal? Soy el alumno Jorge Chávez. En este punto vamos a responder las incógnitas respecto al laboratorio que se ha realizado. ¿Qué ha realizado? El cual vamos a detallar el tipo de lubricación, indicar sus partes, componentes y funcionamiento. A responder, se realizó las pruebas de presión de aceite del motor versus las revoluciones del motor. Asimismo, se realizó las pruebas del Blue Eye, el cual mide el flujo de los gases que salen a través del cárter del motor en las velocidades de ralenti, alta sin carga, que obviamente la máquina ha sido operado, y encalado. Este tipo de lubricación del motor es la lubricación forzada en el cárter húmedo, ya que el circuito comienza con una bomba de aceite que conduce el aceite por todas las partes que se necesitan por lubricar. En el cual en cuanto a bomba de aceite, el cual es encargado de enviar el aceite a presión constante hacia los conductores internos del motor. En el enfriador de aceite, este es encargado de enfriar el aceite para así poderlo mantenerlo a una temperatura adecuada. Y una vez esta tenga una viscosidad perfecta, para así poder lubricar todo el sistema de lubricación en cuanto a los componentes de la máquina. En el filtro de aceite, este es encargado de filtrar las partículas contaminantes o dañinas, por así decirlo, para los componentes internos del motor. Respiradero del cárter, este componente es el encargado de liberar la presión interna del motor. Es decir, evitar sobrepresiones. Entonces es por eso que existe este respiradero del cárter como un desfogue.
Como pregunta número 2, tenemos para qué sirven las pruebas realizadas. Las pruebas realizadas nos sirven para determinar y ver cómo la presión del aceite del motor baja según cómo el motor va llegando a una temperatura adecuada según se puede adaptarse al tipo de trabajo o al lugar que sea designado la máquina. Luego este se mantendrá constante a una presión del aceite del motor. Si no se llegaría a realizar estas pruebas, tendríamos varios puntos el cual aduar, pero como primer punto, si no se llegaría a realizar, no se sabría a ciencia cierta cuánta es la presión del aceite del motor. Es decir, tampoco vamos a saber cómo se encuentra el motor, si se encuentra en buen estado o no, o si hay una buena presión de lubricación. Por otro punto, si no se realizaría la prueba de Blue By, no sabríamos si el componente que es el respiradero del motor está en buen estado o necesita un cambio, ya que este se podría encontrar tapado o obstruido. Análisis de falla que se presentaría en el motor. Si el motor, o si en este caso nosotros supondríamos que tendría una falla por Blue By, el cual se podría registrar o se tendría como resultado un valor mayor a 2. Entonces, ese está fuera de rango. Por ello se realizaría un cambio del respiradero del motor, que sería como primer descarte a respuesta, o por otro lado, podría haber un desgaste de los anillos del pistón en la cámara de combustión, por lo cual se va a requerir una reparación dentro del motor, o por así decirlo, una bajada de motor.